Hola, voy a continuar hoy con mi serie de videos dedicados a exponer las tesis fundamentales que el filósofo contemporáneo Alasdair MacIntyre propone en su último libro Ética en los conflictos de la modernidad. Hoy nos toca compartir las tesis que MacIntyre propone en el punto 2 del capítulo 2 de su extenso ensayo. Este punto se titula El modelo de Hume, su concepción local y particular de lo natural y lo universal. Este punto es sumamente interesante porque en él puede encontrarse una síntesis realizada por el propio MacIntyre de su crítica a la filosofía moral de David Hume. MacIntyre se propone comenzar con una descripción de la psicología moral de Hume. Para este filósofo, el primer principio, el resorte de la actuación humana, es el placer o el dolor. He aquí entonces la concepción humeana del razonamiento práctico. Dice MacIntyre, parece evidente que los fines últimos de las acciones humanas nunca pueden ser justificados por la razón, sino que vienen enteramente recomendados por los sentimientos y afectos sin que dependan en nada de las facultades intelectuales. Así, desde la perspectiva humeana, si se le pregunta a alguien por qué actúa como lo hace, responderá que desea esto o lo otro y que actuando de ese modo podrá obtenerlo. Si se le pregunta por qué desea esto o lo otro, responderá que su posesión le agrada y le duele su ausencia, y que más allá de ello puede resultar absurdo pedir una razón ulterior. Una diferencia fundamental entre Aristóteles y Hume es la siguiente. Mientras que en la visión de Aristóteles los objetos que atraen por ser placenteros han de distinguirse de aquellos que atraen porque se consideran buenos, a juicio de Hume no puede haber tal distinción porque los objetos que atraen por ser placenteros son precisamente los objetos que tenemos por buenos. Desde la óptica de Hume existe un consenso general sobre los sentimientos de la humanidad, y este acuerdo en torno a los sentimientos es anterior y a la vez es condición necesaria para obtener nuestros criterios comunes de juicio moral. Los individuos necesitan contrastar sus juicios y corregirlos apelando al consenso general de los sentimientos de la humanidad. Estos sentimientos casi universales son para Hume la única medida en asuntos morales, y los que se enfrentan a tales sentimientos siempre para Hume estarán equivocados. David Hume sostiene que estas tesis permiten alcanzar un acuerdo moral con todo el mundo, a excepción de aquellos a quienes él denomina excéntricos. Estos sujetos adoptan creencias motivantes que resultan en vidas totalmente artificiales. Estos sujetos excéntricos se desvían de lo normal y lo natural en lo que les agrada y les duele, de ahí que mantengan posturas contrapuestas a las generales de la humanidad. MacIntyre se propone considerar la situación histórica en la que David Hume teorizó, pues esto permitirá arrojar luz sobre sus tesis. Para este propósito comienza recordando una afirmación del filósofo británico contemporáneo Stuart Hampshire, que dice así: la influencia de la moral de Hume, de Kant y de los utilitaristas nos ha hecho olvidar que durante siglos la existencia de roles y funciones sociales variados, cada cual con sus virtudes y obligaciones típicas, ha sido la situación normal de la mayoría de las sociedades. Esos órdenes sociales postularon, implícita o explícitamente, que vivir cumpliendo con las normas y virtudes de los propios roles y funciones
significaba realizarse no solo como monje, sacerdote, guerrero, labrador y poeta, sino también florecer como ser humano. Para los herederos de Aristóteles, resultaba imposible ignorar los roles y las normas propios de las sociedades en las que se encontraban. Al expresar su modo de concebir la realización humana y las virtudes necesarias para tal realización, sostuvieron que el florecimiento sólo podía alcanzarse a través del ejercicio excelente de los roles y relaciones de su propio tiempo y lugar. En cambio, Hume, en su teorización moral, invita a los lectores a pensar sobre sí mismos solo como individuos, muy alejados de sus roles sociales, motivados en sus actividades y relaciones solamente por lo que hayan agradable o útil y sin un patrón sobre lo bueno que esté más allá del consenso general sobre lo que Hume denomina sentimientos de la humanidad. Hume explica las diferencias entre culturas, señalando que una cualidad que es útil a los individuos poseer en ciertas circunstancias puede dejar de ser útil en otras circunstancias históricas diferentes, pero no contempla ni por un instante la posibilidad de que cierto conjunto de habitantes de su mismo orden social albergue sentimientos y actúe según juicios contrarios a los que él considera universales. Para MacIntyre, el error de Hume consiste en identificar el punto de vista de lo que tiene por sentimientos naturales y universales, lo que tiene por la moral natural y universal, con su respaldo total y sin reparos a los valores británicos socioeconómicos del siglo XVIII. Aquí MacIntyre describe cómo Hume considera, por ejemplo, la avaricia propia de esta sociedad como una pasión universal que opera en todas las personas y en todas las épocas. Por este motivo, cualquier cuestionamiento de estos valores es condenado por Hume como algo propio de, entre comillas, excéntricos. Desde la perspectiva de MacIntyre, el modelo de Hume no tiene en cuenta los siguientes puntos. Primero, que el grado real de discrepancia en torno a los sentimientos, ya sea en la Inglaterra del siglo XVIII como en cualquier otro tiempo y lugar, pone en entredicho sus afirmaciones sobre lo que es natural y universal en la humanidad. Segundo, partiendo del hecho de que nuestros sentimientos constituyen una expresión de nuestras convicciones y propósitos prácticos, de nuestras creencias motivantes en términos de MacIntyre, es notorio que las creencias motivantes sobre las que Hume fundamenta los supuestos sentimientos naturales y universales lo sitúan en franca oposición a la tradición aristotélica. Es decir, lo que los aristotélicos consideran sentimientos motivantes de la humanidad son enteramente contrarios a los sentimientos destacados por David Hume. En este sentido, el autor recuerda las creencias de Hume respecto a que la avaricia no es un vicio, que la humildad no es una virtud, que la justicia no debe poner en cuestión los derechos de propiedad establecidos y otras cosas semejantes. En definitiva, lo que diferencia a Hume de la tradición aristotélica en relación a lo que significa florecer para los seres humanos. En tercer lugar, por último, Hume no tiene en cuenta que los disensos en relación con los sentimientos y las creencias motivantes también expresan un antagonismo entre personas que ocupan posiciones muy distintas en la estructura económica. Lo que estoy sugiriendo, dice MacIntyre, no es solo que las afirmaciones de Hume eran erradas, sino que una consecuencia de que él defendiese estas posiciones fue disfrazar y ocultar e incluso promover ciertos hechos sumamente criticables
de su orden socioeconómico. Por lo tanto, ha de quedarnos en claro que MacIntyre denuncia lo siguiente: las convicciones morales de Hume, y su teorización fue una de las primeras etapas en el desarrollo de lo que nuestro autor ha denominado la moral con mayúsculas, funcionaron de un modo tal que permitieron ocultar los conflictos morales y sociales de su tiempo, al tiempo que promovieron una forma de economía que perjudicó a muchos seres humanos que a su vez eran invisibles para el propio Hume. Lo argumentado en torno al pensamiento moral de Hume resulta pertinente para comprender que la teorización moral puede conducir a numerosos equívocos morales y políticos que son potencialmente peligrosos. La teorización moral es, dice MacIntyre, una actividad menos inocente de lo que usualmente se la considera. A partir de esto, concluye nuestro autor en este punto, tiene que reconocerse también la relevancia que la investigación histórica tiene para el debate filosófico.